a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y estamos muy emocionados de estar con ustedes el día de hoy. Estoy esperando el contenido que podemos cubrir el día de hoy en Romanos capítulo 1 y estaremos viendo los versículos 16 y 17. Así que si quieren tomar su Biblia y sacarla para prepararse con nosotros, estaremos leyendo ese texto o tal vez estaremos repasándolo lentamente, mejor dicho, porque hay unas verdades dinámicas que se tienen que proclamar y que se pueden proclamar en todos esos o en esos dos versículos. La próxima semana tenemos el maratón, así que no estaremos enseñando, estaremos con ustedes la siguiente semana, pero tenemos el maratón y el maratón siempre es un tiempo tan importante. Es cuando ustedes, los que nos escuchan, la audiencia, tienen la oportunidad de decir gracias y de apoyar aquello que ha estado guiando, dirigiendo y fortaleciéndolos. Y si la cadena SBN ha sido esa fuente para ustedes o ha sido una fuente para ustedes, entonces nosotros creemos que es justo, si ustedes, una audiencia consistente, que sea un dador consistente. Y lo que nosotros hacemos es que llegamos en nuestros diferentes turnos y yo le pido a la gente en el mío que oren y que le pidan al Señor qué es lo que Él quiere que ustedes den. Y cuando Él les dé esa respuesta, no retrasen, no esperen hasta el viernes en la noche. Adelante, háganlo, porque se van a sentir lo mejor que puedan en cuanto lo hagan. Pero el maratón a lo largo de los años, el hermano Swagger, cuando lo diseñó al principio, la primera vez, relativamente a la cadena SBN, él dijo, bueno, no vamos a ponerle toda la responsabilidad de el maratón a la gente, en el sentido de que de todo lo que pagamos, de todo lo que tenemos que pagar, sino que solamente es para la cadena SBN. En otras palabras, lo que nos cuesta traerles a ustedes lo que están viendo en este momento y a través de todo el día, sea por televisión o por internet, por radio, por cualquier dispositivo, de la manera como sea que usted esté sintonizando. Si es una plataforma que hemos tenido que pagar para transmitir por ella, es lo que hacemos para que ustedes puedan recibir el evangelio que estamos tratando de llevarles a su corazón y a su vida. Así que la siguiente semana el maratón, y siempre es un buen tiempo escuchar de ustedes que están viendo y escuchando, y en los últimos dos maratones, bueno, todo ha sido maravilloso y espero que este próximo sea igual. Tenemos un panel maravilloso que, como siempre, tenemos un grupo de hermanos que quieren compartir el evangelio. Bienvenido, Dave Smith. Amén, es un día bonito. Amén, así es, absolutamente. En agosto. Sí, es agosto. Sorprendentemente, sí, ya estamos en agosto. Y cerca del fin de semana. Oh, sí, así es. Correcto, casi viernes, ¿cierto? ¿O es viernes ya? Es viernes. Es viernes. Bueno, casi viernes. Bueno, ya mejor me tengo que acelerar. Doctor Dave. Sí, señor. Quiero darle la bienvenida a todos e invitar a todos. El 13 y 14 de septiembre voy a estar en La Mesa, Texas. El pastor Jerry Wilton at the Faith Temple Day Spring Church en 1008 Norte, Séptima Calle, La Mesa, para el servicio del sábado en la noche a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Espero de ver a las personas ahí. Excelente, doctor Jimmy Dupree. Buenos días. Quiero recordarles a todos que el 17 de agosto voy a estar en Wayne, New Jersey, con The Church of Pentecost, localizado en 1450 Valley Road, en Wayne, New Jersey, probablemente a 25 millas al oeste de la ciudad de Nueva York. Todos los miembros de medios, y usted mencionó el maratón, durante el maratón y el bibletón, siempre recibimos bastantes llamadas y bastantes personas quienes donan de esa área. Nos gustaría conocerlos, saludarles. Excelente, entonces tienen que ir a esa campaña, sé que será de bendición. Pérez, ¿cómo fue que usted dijo que me hizo hacer a mí? Bueno, explique.
Bueno, una unción especial para conocer Sí. los días. Pero voy a estar en Geneva, Alabama esta noche a las 7 de la noche y estoy esperando estar con los pastores Chris y Christy Fuller. Vamos a tener los servicios este fin de semana. Empieza hoy a las 7. Es un rally para jóvenes, pero las puertas están abiertas para todos aquellos que quisieran estar ahí. Y si puede conducir y llegar, por favor, acompáñenos. Mañana en la noche a las 6 de la tarde va a ser el servicio de avivamiento y el domingo a las 10 de la mañana será el servicio regular, así que acompáñenos Geneva Worship Center en Geneva, Alabama. Del 22 al 23 de agosto tenemos el fin de semana de avivamiento acá en Crossfire, en el auditorio Crossfire. Estaremos predicando el Evangelio de Jesucristo, creyendo por una gran cosecha de almas esa noche. Y también el sábado a las 6, bueno, voy a mencionar esto, de 11 a 2 tendremos actividades y muchas diversiones para los estudiantes y uno de los muchachos nos envió una lista de ideas que tienen para ese tiempo y va a ser muy divertido, así que acompáñanos. Y también a las 6 de la tarde será el servicio. Vamos a estar orando por las personas para que sean bautizadas en el Espíritu Santo. Así que si han estado buscando el bautismo del Espíritu Santo, acompáñanos ese sábado en la noche. Creemos que esa será la noche que será lleno. Y también del 6 al 7 de septiembre estaré en Clear Lake, California. Nos queda un mes para esa campaña y va a ser la primera vez que yo vaya a esa campaña, First Assembly of God en Clear Lake. Y conversé con el pastor esta semana, muy emocionados de lo que Dios está haciendo en su iglesia, está creciendo. Están enseñando y predicando el mensaje de la cruz y quieren estar solidificados en esa verdad. Así que va a haber un desayuno para varones a las 9 el sábado y a las 10 de la mañana tendremos un servicio de enseñanza que durará varias horas. Enseñaré el mensaje de la cruz y también queremos animarles a que sean parte de eso si les es posible. El domingo habrán 2 servicios a las 9 y a las 11:15 de la mañana. Estaré ministrando el mismo mensaje en cada uno de esos servicios. Así que escoja uno. Ambos de sus servicios ya están llenos, así que cuando las personas lleguen a esa reunión va a estar lleno. Así que asegúrese de escoger uno de esos tiempos y esperamos conocerle allá en Clear Lake. Excelente, muy bien. Jonathan Steele, qué bueno tenerlo con nosotros. Es un placer poder estar aquí, hermano Larson, y quiero recordarles que el 17 de agosto Powerhouse Kids van a tomar control del coro de la iglesia, así que es el fin de semana de promoción. Podrá ver a todos los pequeñitos, 4 y 5 de años, van a entonar sus alabanzas y las cosas que han aprendido los últimos años. Powerhouse Kids tomará control del coro de la iglesia el 17 de agosto, así que esté en sintonía, especialmente ese domingo al 17 de agosto. Excelente, muy bien. Joseph. Así es, esta noche en Pearl, Mississippi, empezamos los servicios, 2 servicios este fin de semana, esta noche y mañana en la noche a las 7 de la noche, viernes y sábado en Pearl Spiritual Life Center en Pearl, Mississippi. Digo nosotros porque Grace Larson Bromley, ella usa ese nombre, así que creo que yo también lo puedo usar. Grace Larson Bromley, mi hermana, me acompañará, estaremos ministrando en alabanza y palabra. Y nuestras familias estarán ahí, así que traiga la suya. Esperamos verle, ore por nosotros creyendo en Dios por grandes cosas. Excelente, muy bien, una gran serie de campañas, esperamos que puedan estar con ellos. Yo le pediría a ustedes oración con respecto a mi buen amigo, el hermano David Allen. David Allen, una vez más, probablemente ha sido uno de mis mejores amigos en todo el mundo, ministro del Evangelio en Natchitoches, Luisiana. Él se cayó y se fracturó su cadera hace una semana o un poco más y luego tuvo complicaciones y tuvo 2 derrames grandes. Lo perdimos y lamentablemente fue la semana pasada, pero estaré yendo a su funeral junto con Dave River y otros que eran amigos muy cercanos de Allen. El servicio mismo va a ser en la iglesia de Dave, Oasis of Love. El velorio es de 9 a 10:30 y el servicio a las 10:30, tal vez hasta el mediodía. No es algo fácil sepultar al mejor amigo de uno. Y yo he estado pensando y he estado sufriendo ese luto y riéndome. Y si usted conociera o lo hubiera conocido al hermano David Allen, si usted tuvo esa oportunidad, un hermano más amable y lleno de gracia nunca existió. Joseph, usted mencionó algo en una
publicación usted dijo que él fue la gracia de Dios. Dije que un hombre piadoso le muestra cómo se ve la gracia. Sí, así es. Y nunca olvidaremos el testimonio de él. Sí, así que oren por nosotros mientras vamos a conducir ese servicio. No es exactamente lo que esperamos hacer, pero sabemos dónde está y ciertamente conocemos todo el bien que él ha hecho en todos sus años de ministerio. Así que oren por la familia Allen, oren por Oasis of Love Church en Natchitoches. Ellos van a estar muy bien, tienen ya las cosas en orden, tienen las cosas ya avanzando. Simplemente que vamos a extrañar mucho a David Allen. Muy bien, bueno, Romanos, estamos fijándonos o enfocándonos en Romanos. Una vez más, acabamos de salir de algunos de los comentarios de introducción y por favor adelanten la segunda carta, por favor. Vemos el deseo de Pablo de impactar a la iglesia en Roma. Y aquí es donde comienza la siguiente sección en los versículos 16 y 17 que estaremos estudiando el día de hoy. Y estos, en la mente de la mayoría de los eruditos y de su servidor incluido, estos son los versículos clave que describen el propósito de Romanos. Los versículos clave de Romanos 16 o 1, 16 y 17, la justicia de Dios es revelada. Pero Pablo ha estado hablando con la iglesia en Roma y en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, estoy listo a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él está emocionado sobre llegar a Roma. Él había querido estar allí ya mucho tiempo. Él les había dicho que había planeado estar ahí, sin embargo, las cosas no habían funcionado, no habían trabajado bien para llegar ahí. Él había sido obstaculizado y entre todo ese tiempo lo que él quería hacer era escribir esta disertación, esta explicación grande de la fe cristiana que ha llegado a existir en el libro de Romanos. Por supuesto, él no hubiera dicho eso, pero el Espíritu Santo lo tenía en mente y gracias a Dios que lo escribió porque es un volumen que ha impactado a la iglesia a lo largo de toda su existencia, especialmente en el marco de tiempo de la Reforma. Hubieron grandes hombres de Dios salvos leyendo ya sea comentario o estudiando el libro de Romanos. Y ellos dirigieron lo que llamamos la Revolución Protestante. Muy bien, bueno, versículo 16, David. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es expresado en referencia a la cruz. Porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por la cruz y la cruz solamente, el hombre es reconciliado con Dios. Porque en él, a través de la cruz, la justicia de Dios, relación correcta con Dios, se descubre de fe en fe. De fe se relaciona con Dios como el proveedor y en fe se relaciona con el hombre como el receptor. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Proclama a Pablo demostrando que la justicia por la fe no es ninguna idea nueva, sino se encuentra en los profetas Habacuc 2:4. El día de ayer hablamos un poco de que no me avergüenzo y dijimos que el avergonzarse de algo primordialmente significa que usted no está seguro del asunto, usted no ve que su valor es consistente, que no siempre hace lo mismo. Pablo no está avergonzado del Evangelio. Él sabe que cuando él predica el Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, va a llegar. Y vamos a llegar a esto aún más el día de hoy, pero es el contenido del Evangelio que hace que el poder del Espíritu Santo haga su obra, lo que él hace. No el estilo del predicador o su ropa, ni tampoco su hermenéutica ni homilética, que son tres palabras lujosas. Y en Pablo nada de eso es lo que trae el Evangelio a la mente y el corazón del individuo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y él solo hará eso cuando ese individuo que esté predicando el Evangelio predique lo que debe ser el contenido del Evangelio. Y una vez más, hermanos, lo dijimos el día de ayer, que este es el Evangelio de Cristo.
Y no es el evangelio de Jimmy Swaggart, ni de Loren Larson, ni de ninguno de los hermanos en este panel. Es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y esto cubre primordialmente lo que Cristo hizo para traer la justicia de Dios al hombre. Esta es la justicia de Dios revelada. Este es el patrón de pensamientos en el que vamos a entrar al estudiar Romanos. ¿Qué fue lo que Dios hizo para tomar a una raza perdida que hubiera podido desechar? ¿Qué fue lo que Él hizo para redimir al hombre? Para darle a Él su estatus de justicia. Y para tener una relación con Él y después instruirlos y conformarlos a algo que le agradó a Él. Este es el proceso por el que el Evangelio de Cristo, o que el Evangelio de Cristo trae. Pero el Evangelio de Cristo es un contenido específico. El hermano Swaggart utiliza el término cruz porque es el evento del Calvario que escolta la habilidad de la justicia de Dios a la raza humana. Quiero volverlo a decir. Es el evento del Calvario, el cual escoltó y le trajo al hombre la habilidad de la justicia de Dios. Es su muerte, sepultura y resurrección. Para que cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, que escuche el Evangelio y lo crea, que escuche este contenido. Jesucristo murió por sus pecados. Él resucitó de los muertos y Él vive. Y si ustedes creen en Él, entonces Él los libertará de la pena de su pecado y les dará su justicia. Si ustedes creen en eso, entonces ustedes entran a ese aspecto del Evangelio. Pero el Evangelio en su contenido no solo trata de la salvación. El Evangelio en su contenido también trata de el crecimiento continuo del creyente. Y esto, aquí es donde mucha de la iglesia está confundida. Aquí es donde mucha enseñanza y predicación que dice que es el Evangelio, pierde el contenido del Evangelio. Porque el contenido del Evangelio que nos conforma a la imagen de Cristo es el mismo que el contenido del Evangelio que nos salva, hermanos. Así es. Adelante. Cuando yo veo esta terminología, el Evangelio de Cristo, lo que primero que me llega a la mente es que el Evangelio de Cristo no es solamente el Nuevo Testamento ni el libro de los Romanos, sino que se encuentra también en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, como dijo el profeta. Este Evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz, se encuentra aún hasta en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Él promete un redentor a Adán y Eva en el evento de su fallo, cuando ellos fallan y tienen esa rebelión en contra de Dios. Así que este mensaje no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ha estado con nosotros desde el fundamento del mundo. Desde que el mundo fue originalmente creado, ahí es donde este mensaje fue establecido y este mensaje nunca cambiará, sin importar quién lo predique, sin importar quién lo crea. Las cosas de las cuales vamos a hablar a través del libro de los Romanos es para cada creyente de todas las edades, y eso es lo hermoso de esto, esa simple y sencilla frase. El Evangelio de Cristo es su Evangelio que es eterno, que nunca fallará. Amén. Y es de Cristo, es el Evangelio de Cristo. Se trata de Cristo. No se trata de mí, ni de su iglesia, ni tampoco de su estilo. No se trata de las cosas que usted hace, ni se trata de su religión. Este Evangelio, estas son las buenas nuevas de Cristo. Y está disponible para nosotros en cuanto a salvación. Pero en 1 Corintios 1:18, Pablo escribiría: porque la predicación de la cruz, o la palabra de la cruz, y realmente la predicación de la cruz, la palabra de la cruz, es el contenido del Evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió en el Calvario? ¿Qué fue lo que Jesús logró? Dice aquí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quién se pierde? Aquellos que la rehúsan. Joseph dijo ayer que uno escucha este Evangelio, uno escucha lo que Dios hizo para traer su justicia a usted, y usted la rechaza.
Es un corazón malo de incredulidad. Usted la rechaza. Aunque algunos cristianos, y bueno, no, permítame decirlo de otra manera, de una mejor manera. Todos los cristianos han aceptado, si han nacido de nuevo, han aceptado el sacrificio de Cristo como el medio por el que ellos entran a una relación con Dios. Sin embargo, la segunda mitad de este versículo, a los que se pierden, locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ese versículo en nuestro idioma realmente no está presentando lo que se está diciendo. Dice, pero a nosotros, los que están siendo salvados, estamos siendo salvados. Y esto nos habla de el proceso de transformación que sucede después de la experiencia de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que tiene que abrazarse, aceptarse? ¿Qué es lo que tenemos que saber que nos trae al poder de Dios y hace que nosotros seamos más y más como Él? Somos sus hijos, nosotros debemos ser el modelo de nuestro Padre y debemos ser ejemplos para el mundo, debemos ser cambiados, libres del pecado. Ya no hacemos las cosas que el resto del mundo hace. Así que estamos siendo salvados. Ahora, el momento en el que usted acepta a Cristo, ¿es tan salvo como usted va a llegar? No es tal, no es. Usted es tan salvo como usted va a llegar a ser salvo. No hay duda alguna de eso. Eso no está en cuestión. Usted va para el cielo. Pero ser salvo tiene la connotación de crecimiento. Entonces, cuando nosotros tomamos o vemos bien lo que Pablo está diciendo aquí, dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Él está hablando de el contenido del evangelio que salvará y también que progresivamente santificará. Hermanos. Hermano Larson, si puedo, quiero leerle una cita de Leon Morris en su comentario del libro de los Romanos. Dijo, el evangelio ciertamente es nuevas, pero es más que información. Tiene un poder inherente. El evangelio no es consejos para la gente sugiriéndole de que se exalten a sí mismos, sino que es el poder que los levanta. Pablo no dice que el evangelio trae poder, sino que es poder y es el poder de Dios. Y pensé que esa fue una gran explicación. No solamente son buenas nuevas e información, sino que en sí propiamente tiene poder. Y el poder no es lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, sino lo que nosotros podemos confiar que Cristo ya ha hecho por nosotros, y el justo por la fe vivirá, lo que Pablo cita acá de Habacuc. Esto es el centro del mensaje del evangelio, que el vivir por fe y en lo que Jesús hizo en el Calvario, eso es lo que era verdad en los sacrificios del Antiguo Testamento y lo que es verdad con el mejor sacrificio, el sacrificio final que Cristo pagó por nosotros, el justo por la fe vivirá. Usted mencionó la reforma y esto fue uno de los versículos claves que trajo a Martín Lutero a la realización de la justificación por la fe cuando él empezó a verdaderamente examinar el libro de los Romanos, porque hasta este punto nunca verdaderamente él había entrado en el Nuevo Testamento, solamente había estado en su mayoría en el Antiguo Testamento. Y le dijo a aquel sacerdote que aborrecía a Dios, que su punto de vista de Dios nunca podía vivir lo suficientemente bien y que de hecho aborrecía a Dios. Y el sacerdote le dijo, bueno, ¿has leído el libro de los Romanos? ¿Has leído Gálatas? ¿Has leído Efesios? Y él dijo, no. Y empezó a entrar en esos libros y este versículo fue un versículo clave, Romanos 1:17, especialmente en parte, el justo por la fe vivirá. Así que la justificación por la fe. Así que es poder, es más que simple información, es el poder de Dios y es la realización de que nosotros no podemos vivir con nuestras fuerzas, con nuestras obras en nuestra carne, y que nadie puede poner sobre nosotros o darnos la justicia de Dios, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie puede darnos la justicia de Dios, ya que es una justicia imputada que únicamente se encuentra a través de Cristo. Lo que Cristo hizo en el Calvario, Él pagó esa deuda que nosotros debíamos, la deuda del pecado, la deuda que no podíamos pagar. Él la pagó. Nosotros tenemos que descansar en eso, confiar en eso, tenemos que creer en eso y entender, como dice Morris, y hemos estado diciendo esta mañana ya,
de que esto es el poder de Dios. Así es el poder. El Evangelio es el poder, hermanos. Estos dos versículos, todo lo que Pablo va a decir a través del resto del libro de los Romanos, va a estar en esto, el entender estos dos versículos. Si usted no entiende esto, no va a poder correctamente apropiar todo lo demás que él está a punto de enseñarnos. Va a ser revelado de una manera doble, la salvación y el poder de Dios para la salvación y la justicia de Dios que se recibe a través de fe y el justo por la fe vivirá. Ambos de esos conceptos van a ser revelados de una manera doble. Número uno, el poder de nacer de nuevo, de ser justificado por la fe, se encuentra en el Evangelio. Él va a expandir sobre eso mientras empezamos a viajar a través de los próximos capítulos, y el poder de Dios para la salvación en lo que tiene que ver con la vida diaria, y esto también se va a expandir cuando entramos más al final del capítulo 5, 6, 7 y 8. Él va a expandir sobre este tema. Entonces, cuando empieza a hablar acerca de cómo nosotros debemos de vivir en relación al gobierno, en relación a los dones espirituales, todo eso va a depender de entender que el poder de Dios únicamente se encuentra dentro del Evangelio de Jesucristo y únicamente se puede vivir por fe en el Evangelio. La justicia también va a ser revelada de esta manera. Esa justicia que es imputada, pero también una justicia que se vive en la vida de la persona, va a ser revelada una vez más de una manera doble. Y si nosotros no entendemos la última parte del versículo 17, entonces nunca podremos apropiar todo lo que Pablo está a punto de enseñarnos a través del libro de los Romanos. Y esto es que de fe en fe, estaba hablando con Chan el otro día y él me dijo, mira, de fe en fe cuando leímos el otro día me dio diferente. Casi se siente como que lo que él está diciendo es que de la entrada de la fe al final de la fe, yo viviré por fe. Sí, así es. Sé que hay debate en esto, ¿no? No. Hay algunos que dicen eso y comienza y termina con la fe. Con la fe, a través. Sí, la única manera. Es la única manera de vivir por fe. Vivir por fe. Interesantemente, sabemos que Dios revela progresivamente o reveló progresivamente su plan. No fue entregado al punto de que se entendiera completamente de una vez y se acabó. Y estoy muy adelantado con esto, pero... Y tal vez debo esperar, pero lo voy a decir ahora. Usted mencionó el hecho de que durante la Reforma, el término "mas el justo por la fe vivirá" estaba conectado a la justificación, pero realmente no se trata de la justificación. Si usted se va a Habacuc y se fija en el contenido de lo que estaba sucediendo allí, Dios le había ordenado a aquellos que estaban en el cautiverio que le creyeran que Él iba a traerlos de vuelta, a... Y bueno, Él terminó diciendo que si ustedes quieren decirlo, el justo, los que ya están bien con Dios, el justo por la fe experimentará la vida por fe. Pablo lo utiliza 3 veces, y si es que escribió Hebreos, él lo escribe una vez y estamos viéndolo aquí en Romanos. Luego lo escribe otra vez en Gálatas y trata con la santificación. Y él trata con permanecer fieles al Evangelio en el libro de Hebreos. El justo por la fe vivirá. No se trata de ser salvos, sino realmente se trata de este segundo aspecto de vivir para Dios. Sin embargo, gracias a Dios, ellos pudieron comprender la verdad, que somos salvos por fe. Estaban tan atrasados en cuanto al entendimiento del contenido del Evangelio que cuando llegó la Reforma, eso fue vital para nosotros, porque de otra forma íbamos a tener que pagarle al Papa para salirnos o para sacarnos del purgatorio. Tenemos que notar en esos versículos cuando dice que es el poder de Dios para la salvación para los que creen. Ese poder no cambia. Ese poder es constante. El plan de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios no cambian. Es nuestra confianza en nuestra creencia en eso. Es nuestro entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Como Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice de Cristo.
Entonces tenemos que saber, Dios, somos nosotros que crecemos en nuestro entendimiento, Así es. en nuestra fe y nuestro caminar. Nuestra fe tiene que permanecer comprometido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque usted señaló que Gálatas capítulo 3 versículo 11 claramente contradice no de las obras de la ley, pero el justo por la fe vivirá. Así Y el es. problema es que nosotros empezamos a andar en él, pero después tratamos de añadirle Sí. a eso nuestras obras. Entonces tratamos de añadir a lo que Dios ha hecho en vez de andar en lo que Dios ha hecho. Así es, y cuando hacemos eso, detenemos el poder. Ahora quiero que hablemos del poder, porque estamos hablando de poder, pero ¿qué es? ¿Dónde? Bueno, está en el Evangelio, pero ¿cómo es que funciona el poder de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es de lo que estamos hablando realmente? Creo que se está diciendo, el poder está en el Evangelio, la justicia está en el Evangelio, y la única manera de vivir esto es de fe en fe y vivir por fe. Correcto. Entonces, la fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, lo cual es el Evangelio, es la única manera que nosotros podemos vivir el poder que es necesario. A lo que estoy tratando de llegar, y usted dijo el medio y el camino y el proceso, exactamente correcto. Pero la idea del poder se conecta a la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que entender esto. Mire, no me importa quién sea. No me importa cuán bueno sea como orador o cuán bueno sea como presentador. No me importa cuán articulado sea, elocuente. Cuando esa persona se levanta y enseña o predica el contenido del Evangelio de Cristo, Dios, el Espíritu Santo, llega. Él está allí para validar, está allí para convencer, está allí para atraer y está allí si el corazón aprueba el mensaje y cree el mensaje. Él está allí para regenerar, está allí para hacer el trabajo y debemos darnos cuenta de que no, una vez más, no es nuestra elocuencia ni nuestras frases ni nuestra organización, tan por más buena que sea, sino el contenido. Cuando predicamos el contenido del Evangelio, el Espíritu Santo se mueve. Ese es el poder. Eso es lo que la gente sigue ignorando. Ignoramos a la tercera persona de la Trinidad y no debemos tener su poder, este poder. Él viene en el día del Pentecostés. Este es uno de sus trabajos. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cualquier vez que alguna persona predique el contenido del Evangelio de Cristo, entonces el poder, realmente, y cuando lo recibimos, testificar se convierte en algo que es fácil. Voy a contar esta historia y luego, tenemos que irnos a la pausa. Pero cuando yo estuve aquí en 1987, cuando acababa de llegar al Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, en ese entonces salíamos a Dixon, el centro de correcciones, todas las tardes de los domingos. Nos íbamos en una camioneta, tal vez 15, 25 hermanos, y el capellán había permitido que camináramos por la yarda, que habláramos con la gente, y nos decían, los suagueritas van a venir, y así que salíamos nosotros y con nuestras Biblias, y él nos daba carta blanca, carta abierta de ir a hablar con quien quisiéramos hablar. No había problemas. Yo quiero que ustedes estén allá afuera, ministrándole a los hombres. Entonces, un domingo en la tarde, o íbamos los domingos en la tarde, y yo estaba muy emocionado, y miren, uno termina inventando metodologías o progresos y un camino, por ejemplo, un proceso, y no hay nada malo con tener procesos. Yo tengo procesos y todo eso, pero durante la semana, Terry Bleak, y él ya partió con el Señor, pero era un maestro fantástico del Evangelio, el hermano Terry Bleak, lo tuve yo para las doctrinas bíblicas. Él nos dio una idea, una vez más,
que el poder está en el Evangelio. Y cuando él lo dijo en la clase, hermanos, yo ya no aguantaba por salir el domingo en la tarde, porque yo sabía que yo podía acercarme a cualquier persona en esa yarda, a la persona más mala, más cruel que estuviera allí levantando pesas tal vez, y yo pudiera acercármele a él y decirle, mire, ¿sabía usted que Jesucristo le ama, que él murió por su pecado? ¿Sabía usted que si usted lo acepta como su Señor y Salvador, Él lo perdonará de su pecado y todo su pasado será borrado? Él hará campo para usted en el cielo. Y yo sé, miren, esto es lo que yo desde entonces sabía, yo sé que aún al estar hablando, hay algo que estaba sucediendo adentro de su corazón que escucha lo que estoy diciendo y que quiere aceptar lo que estoy diciendo y que sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Miren, yo vi que el poder no estaba en lo que yo o como yo lo decía, no estaba en mi presentación, estaba en el contenido. Y cuando el contenido glorifica a Cristo, Dios, el Espíritu Santo, trae ese poder a la ecuación. Eso es lo que debemos creer como predicadores y maestros. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata del poder, del contenido del Evangelio. Ya volvemos. Gracias por apoyar a la cadena SBN. Muy bien, ya estamos de vuelta. Entonces, la idea que les presenté, hermanos, es que el poder es la función del Espíritu Santo que responde al contenido apropiado del Evangelio cuando se predica. ¿Qué piensan ustedes? ¿No es eso lo que Marcos escribió en el capítulo 16 y versículo 20? Que Dios confirma su palabra con señales y prodigios, siguiendo el poder seguirá la obra de Dios cuando la obra de Dios es predicada correctamente. Creo que esto no se puede negar, que es el Espíritu Santo. Él es el miembro de la deidad que lleva a cabo esto. Jesús nos dijo exactamente cómo iba a funcionar todo esto. En Juan capítulo 3, él dijo de que sería el Espíritu que va a lograr esa experiencia de nacer de nuevo, que va a recrear al hombre interior para que se convierta en alguien nuevo. También habló acerca del Espíritu que iba a llegar y la obra que sería hecha en Juan capítulo 14, 15 y 16. E interesantemente, hay un diálogo acerca de la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en el 14 y 16, y en medio de eso está un diálogo acerca de permanecer en Cristo. Entonces, la clave para poder vivir la obra del Espíritu es correctamente permanecer en Cristo y poner su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, el poner su fe en el Evangelio de Cristo. Así que en Juan lo vemos cómo se explica de la mejor manera probablemente, que es el Espíritu Santo que va a venir a lograr esa experiencia de nacer de nuevo y continuará produciendo fruto en la vida del cristiano. Entonces yo creo que sí, eso no se puede negar. Y Pablo también explica esto al usar la palabra gracia. Y por eso es que hay un aspecto de la gracia donde aplicamos el concepto de la obra del Espíritu Santo. Así que amén. Pablo define la experiencia de nacer de nuevo en Tito 2, que se logra por la gracia, pero también la obra continua de la gracia de Dios que nos enseña a negar la lujuria y vivir correctamente en este tiempo presente. Así que vemos esa gracia en el Espíritu Santo que es sinónimo el uno con el otro, y vamos a escuchar mucho de la gracia mientras trabajamos a través del libro de los Romanos. Así que sí, el Espíritu Santo me parece que sin lugar a duda, cuando Pablo dice el poder de Dios, él está sin duda diciendo que es el Espíritu Santo que es la fuente de poder. La fuente del poder, así es. Usted, cuando un predicador se alista a predicar y lee el texto y ora y le pide al Señor que unja su palabra. La palabra es ungida. Nosotros tenemos que ser ungidos. El Señor no tiene que ungir la palabra. La palabra en sí está ungida. Nosotros necesitamos la unción. Necesitamos ser obedientes a lo que está diciendo Dios. Pero el texto en sí ya
ha sido ungido, ha sido inspirado por el Espíritu, ha sido iluminado por el Espíritu. Cuando lo predicamos, lo creemos y lo vivimos y lo impartimos al pueblo. Si Romanos 16 y 17, capítulo 1, versículos 16 y 17, es, como usted dijo, la declaración del tesis de todo este libro, como el pastor Pérez lo mostró. Yo creo, no quería solamente estar enfatizándolo si no lo dije bien correctamente antes, porque solamente la justificación, porque el poder de Dios es también para nuestra santificación y cómo vivimos esto, y como usted lo dijo muchas veces, salvo de la penalidad del pecado y el poder del pecado. Amén. Y eso es, y si usted necesita algún tiempo acostarse en la noche, tiene insomnia, le voy a dar una copia de mi proyecto doctoral. Son 180 páginas, pero tiene un tesis, es de cómo predicar este versículo 16 y 17, es el tesis de Pablo. Todo depende de eso. Todo depende en eso. Sí, yo entiendo por qué usted se emociona en entrar a esta parte, porque esto realmente, esto es todo. Sí, si pudiéramos comprender lo que está dentro de ello. Estaba pensando en el concepto de esa espada de doble filo, porque por una parte él está emocionado por los beneficios y también está al tanto de las consecuencias del rechazo. Entonces, claro, porque no me avergüenzo es el primer pensamiento, porque hay muchos que están avergonzados, pero es casi como un pasaje hermano, ¿acaso no? Y usted habló de esto, del concepto, ¿acaso no habéis oído esto? Es cuando lo escucharon, lo creyeron o no. Y entonces con esto en mente, el Evangelio, el nuevo pacto, es un mejor pacto basado en mejores promesas. Si prestamos esto del libro de los Hebreos un momento, pero él dijo, cuando escucharon y no dejaron que eso se deslizara, si el antiguo pacto, si la ira de Dios fue derramada por el rechazo de esto, entonces ¿cuánto más su ira será derramada por el rechazo de esto propiamente? Entonces hay dos cosas que se revelan en este pasaje: la justicia de Dios, pero también la ira de Dios. Entonces es esta espada de doble filo. Y lo dijimos ayer, pero solamente tenemos una opción: o usted avanza o retrocede. El Evangelio siempre es avanzar, siempre nos empuja a esa tierra prometida que Dios tiene para el creyente, pero es una opción, una decisión, tal como los israelitas, el vivir de acuerdo a la provisión de Dios. Él los escuchó quejarse de su provisión. De hecho, llamaron al maná en el Antiguo Testamento este pan que no vale nada. Y dice la Biblia que bajó fuego del cielo y los consumió. Él dijo, lo escucharon, ustedes se quejaron, murmuraron de mi provisión. Y lo escuché, así que descendió ese fuego y plagas y todo eso. Pero el punto es, cuando uno escucha el Evangelio, uno no puede quedarse estático, uno no puede quedarse en una posición en el medio, ¿no? Si lo podemos decir así. Porque esto es lo que sucede. Si usted rechaza el Evangelio, Dios va a estar en su vida, usted lo quiera o no. Su ira va a ser revelada, su justicia va a ser revelada si usted lo acepta. Entonces es una espada de doble filo. Pero este concepto de que la gracia de Dios es para que Dios tenga más misericordia con la humanidad, eso verdaderamente es ver el pacto muy devaluadamente, pero si lo rechazamos, una ira mayor vendrá. Y creo que necesitamos ese recordatorio de que cuando uno se avergüenza del Evangelio, eso traerá la ira de Dios. Y no va a estar en el futuro, no es una ira que va a venir en la segunda venida de Cristo en el juicio, sino que literalmente se revela hoy desde el cielo. Sí, si nos fijamos en Hebreos 5:11, en el versículo 6, creo que eso viene a mostrarnos el peligro de no avanzar. Y no voy a leerlo todo por causa del tiempo, es mucho texto, pero de Hebreos 5:11 al capítulo 6, versículo 6, nos muestra que si nosotros permanecemos donde estamos, Pablo dijo, o quien quiera que hubiera escrito Hebreos, dijo que debemos ser maestros para ahora, pero siento como que aún tengo que darles leche. Y luego avanza y explica el peligro de no madurar para que
o se pueden desviar y separar. Y lo difícil del versículo 6, yo creo que él está hablando de una manera hiperbólica en el capítulo 6, hablando de que es difícil hacer que alguien regrese a la fe. Así que este es el peligro. Si ustedes rehúsan madurar, si ustedes rehúsan aprender y vivir por fe y crecer en la fe, entonces el peligro es que usted no madura, usted termina moviéndose en reversa, por decirlo así, como dijo Joseph, y eso sería demasiado difícil traerlo de vuelta a usted. Entonces, ese concepto no solamente es para el mundo, en Primera de Corintios, Así es, sí. se repite acá, y esto es para la iglesia. Así ¿Y es. por qué la iglesia necesita escuchar más acerca de la justificación? ¿Por qué tenemos que escuchar más del evangelio si yo pensaba que era para los perdidos? Eso no fue lo No. que el apóstol Pablo dijo. Él dijo que el evangelio era para la iglesia. Así es. Era una decisión vivir bajo eso. Y un pensamiento más que Pablo trae en esto del creyente que no cree, y creo que tu papá te has referido a eso, no sea un creyente que no cree o un creyente incrédulo. Y es un pensamiento interesante, es. pero es tan cierto, tanta gente en las iglesias son incrédulos. Amén, así y es. Pablo dice, no caminen como andan los gentiles en la vanidad de su mente. ¿De qué está hablando? No sea un creyente incrédulo. ¿Y cómo caminaban los gentiles? En incredulidad, pero el creyente puede encontrarse viviendo a través de otras cosas. Usted usó la palabra para vergüenza, no es el creer que puede hacer, sino ¿cómo fue la definición que usted dio en el programa? Sí, así es, eso fue que usted está avergonzado. El estar avergonzado significa que usted no cree que sea consistente. No cree en la consistencia de Exacto. eso. Y eso es sutil, y Pablo lo dijo en Hebreos una vez más, no sean endurecidos por el engaño del pecado. El Espíritu Santo habla esto hoy en día expresamente. Si usted escucha, no endurezca su corazón. Así que estamos bajo una prueba para ver si vamos a vivir de acuerdo al contexto del Evangelio. Así y es, si sí. registramos la incredulidad, la ira de Dios se va a revelar. Y podemos tener esa incredulidad de la manera como estaban viviendo, del pecado que abrazamos. Absolutamente, así La es. mayor acción Sí. de la incredulidad es cuando aceptamos el pecado, porque cuando... Bueno, también la indiferencia, no necesariamente solo el hecho de que yo estoy conectando o haciendo, practicando pecados o atrocidades, o que estoy aceptando intencionalmente algún otro sistema de fe, sino tener una indiferencia, no crecer, no estar dispuestos a avanzar, no estar dispuestos a aceptar y permitir que la palabra de Dios me inspeccione, me transforme, me cambie al tratar de vivir por fe. Realmente, y miren, yo creo que he encontrado a más gente que realmente solo es indiferente que más de cualquier otra cosa en el cuerpo de Cristo. ¿Qué no es eso lo que llaman ser tibio? Sí, así es. Y yo creo que tiene que ver con desviarse o alejarse de Dios. Y sigo diciendo creo, pero yo creo que la Biblia dice que la gente llega a la fe de diferentes maneras. Diferentes personas vienen a través de una transformación sobrenatural. Es la única manera de entrar. Y hay personas, si usted se va a la parábola del sembrador, que rehúsa crecer. Rehúsa dejar que Dios venga y labre su corazón para que esos pedregales puedan ser removidos. No dejan que el labrador venga y quite las cosas de su vida que pueden destruirlos. Y no terminan siendo buena tierra. La incredulidad es como una enfermedad. Isaías lo dijo, es como Así una es. enfermedad que no se puede quitar. Y dijo, el corazón de esta gente... Lleno de grosura. algo Así malo. es, algo así, ¿no? Y después él dice, no pueden creer. Es esencialmente lo que quiere decir. Su corazón, Su corazón está endurecido. No oyen. Correcto, No quiero extenderme más, pero creo que es importante. El apóstol Pablo, los apóstoles lo repitieron. En 2 de Pedro dice, cualquiera que le hagan falta estas cosas, así que, porque si hacen estas cosas nunca van a caer. Y después sigue diciendo, si a alguien le hace falta, el versículo 9, discúlpeme, versículo 9 dice antes de eso, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y yo estaba pensando, entonces, ¿no recuerdan que fueron salvos? No.
Recuerda el pasaje, mi pueblo perece por falta de entendimiento, yo lo he dado, pero ustedes lo rehusaron. Así es. Es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí en el versículo 9. Así Olvidaron que fueron purificados de sus antiguos pecados. Es esa 100%. ceguera voluntaria, y ese es el llamado de Dios. Sea un creyente que cree, no sea un creyente incrédulo, porque si usted registra la incredulidad, la ira de Dios será revelada del cielo tanto como y tan rápidamente como su justicia es revelada. Así que al otro lado de esa espada, su ira va a ser revelada y usted no va a ir hacia arriba, sino hacia abajo, experimentando un endurecimiento del corazón, es lo que dijo Pablo en Efesios 4, 17 al 24, y después Pedro dice acá que se ha olvidado la idea de no querer recordar el propósito del cual Dios lo salvó. Él Amén. le salvó para purificarle, y el propósito para la salvación es la santificación. Entonces, el no continuar en la santificación, el rehusar el medio de la santificación, sería estar avergonzado del evangelio que revela el poder de Dios y la justicia de Dios. Así es. Y eso es un llamado, ese es el llamado del creyente. Sea un creyente que cree, el justo vive la vida cristiana por fe. Y Así fe es, únicamente. excelente. Si usted rehúsa aquí, si usted tiene esto mal, si usted falla en el fundamento, nunca va a progresar como cristiano. Así que Pablo empieza aquí. Amén, así es. Si pudiera dar esta analogía para resumir lo que Joseph y Pérez estaba diciendo, porque yo creo que es importante, porque la gente voluntariamente rechaza con lo que comenzaron. Pero creo que también está el peligro que Pérez sigue presentando de simplemente estar bien con la posición actual de la persona, terminando estancado en mi fe sin crecimiento. Es como si yo estuviera conduciendo. Miren, cuando yo soy salvo, mi fe, mi auto entra en dirección hacia avanzar. Y yo comienzo a avanzar. Y si yo llego a una colina, ahora mismo en una colina naturalmente, y yo pongo los cambios en neutral y dejo el freno, inmediatamente voy a comenzar a caer, a regresar. No hay nada más, excepto que yo vuelva a presionar el freno, voy a comenzar a avanzar en reversa. Y hay gente que avanza en reversa y comienzan a conducir hacia atrás, rechazan lo que Dios ha hecho, olvidan la manera como fueron salvos, voluntariamente rechazan el evangelio. Pero también hay cristianos que están en esa colina y que ellos simplemente ponen neutral, ponen el automóvil en neutral, quedan complacientes con su caminar con Dios y lentamente, cuando se dan la media vuelta, va a ser demasiado lejos, demasiado tarde, porque han soltado el freno y comienzan a salir del evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que darnos cuenta que el resultado de esas dos personas, si no se arrepienten, es una condenación eterna. Porque en Juan 15... entonces usted está diciendo que la gente puede perder su salvación. Sí, absolutamente es un hecho. La gente puede perder su salvación. Y regreso a Juan 15, morar en la vid, morar en Cristo. Los que no estaban creciendo, los que no estaban dando fruto, y la única manera de dar fruto es permaneciendo en Cristo, pero los que no estaban dando fruto fueron cortados y arrojados al fuego. Ese fue su resultado final. Ellos fueron cortados de la fuente de poder. ¿Por qué? Porque estaban ellos sacando o absorbiendo energía nada más. Hay ciertos árboles que crecen aquí, por ejemplo, y el musgo crece hermoso en los árboles, pero eso está matando el árbol. Es un parásito que está absorbiéndole la vida al árbol, y las hojas más arriba, en la parte de arriba del árbol, están siendo faltas quedan faltas de los nutrientes y tienen que cortar esas ramas. Tenemos que darnos cuenta que esas ramas que no dan fruto deben ser cortadas. Y ese pasaje se ata, es la palabra de Dios, así que no es que no me gusta citarla, sino en 2 de Pedro, versículo 8, está hablando de la fe, la virtud, el amor, el añadir a su fe, el progresar en el evangelio. Pero él dice lo siguiente, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que aumentan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a no solamente tener conocimiento, sino tener ese fruto y seguir dando fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, presta atención a esto. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Pueden perderlo? ¿Qué significa caer?
Y Así aunque es. eso se puede argumentar, pero no quiero caer, ¿no? No tenemos tiempo, pero sí quiero que hablemos la próxima vez de evitar esa apatía espiritual. Esa apatía espiritual es un problema grande en la iglesia y en el mundo. Así es. Que tenemos todo lo que usted ha dicho, nosotros estamos apoyándolo 100%. Sí. Bueno, hacemos de los síntomas todo, pero todo empieza aquí. Es la incredulidad. Los síntomas sí nos ayudan a ver dónde estamos. Correcto, Y yo creo sí. que eso es una de las cosas que tenemos que hacer, llamar a la gente al hecho de que no es solamente lo que yo sé aquí, sino lo que estoy viendo que se está llevando a cabo en mi vida. ¿Cómo sé dónde estoy con Dios? ¿Cómo sé que yo estoy viviendo en un lugar fructífero? Hay que ver cómo estamos tratando a la gente, hay que ver cómo estamos actuando y reaccionando. Hay que ver, miren, ¿recuerdan ustedes la última vez que Dios hizo algo en su corazón para cambiarlo a usted? ¿O solo está experimentando o esperando que Dios, mire, o su enfoque solamente es pedirle a Dios que cambie a todo el mundo a su alrededor y usted ha perdido de vista la necesidad de Dios de cambiarlo a usted? El fruto es lo que tenemos que ver. Permítanme interrumpir porque ya se nos acabó el tiempo. Puntos excelentes, hermanos. Cuando entramos a la primera sección de Romanos 1, van a ver cómo Dios trató el rechazo de una revelación mucho menor. Varios van a poder ver lo que Él hace y van a poder compararlo a la revelación más grande de cómo es que la justicia se le revela a la humanidad. Bueno, el comentario en que la ira fue revelada cuando reprimimos la verdad. Exacto. Entonces, lo que va a suceder en nuestra vida cuando uno escucha el evangelio, esa ira será avanzada. Sí, tenemos que definirlo y lo vamos a hacer en el primer capítulo, versículo 18. Pero aquí tenemos el poder de Dios obrando para la salvación para todo aquel que cree. Así que cuando nosotros vemos esta palabra salvación, recordemos que lo hemos conectado no solo a la experiencia inicial de salvación, sino también a 1 Corintios 1:18, para nosotros que estamos siendo salvados, que es un proceso continuo, fruto, transformación, todas estas cosas están sucediendo en nosotros y es por causa del poder de Dios. Y es por causa de que creemos el contenido del evangelio. Significa que más les vale escuchar lo correcto cuando la gente está predicándole a usted y más les vale estar escuchando lo correcto y creyendo que es lo que Él tiene que decir porque es para salvación. Cosas emocionantes, hermanos. Volveremos la próxima semana. No es cierto. Después del maratón para regresar a este punto de conversación. No se lo pierda. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.